Hola, pues bueno, ya estoy aquí de nuevo para seguir hablándoles de la permacultura y en esta ocasión quiero hablar sobre el pétalo de educación y cultura, que algunos autores también lo manejan como crianza y cultura. Entonces, bueno, yo creo que para que sea como algo más completo, me gustaría que tomáramos en cuenta crianza, educación y cultura. La verdad es que tratando de investigar más sobre este pétalo, me di cuenta de que es un tema muy poco desarrollado. Recordamos que la flor tiene 7 pétalos y la verdad es que la permacultura se está centrando en 4 principalmente, que es el manejo de la tierra, el hábitat, herramientas y tecnologías y me falta uno. Pero bueno, el chiste es que no se están abarcando de forma completa los 7, ¿no? O sea, creo que está muy bien desarrollada la flor, muy completa, pero sí falta profundizar en cada uno de los pétalos. Y bueno, pues para eso estamos aquí. Entonces vamos a hablar hoy de crianza, educación y cultura. Nos vamos a enfocar primero en niños, porque creo que cuando escuchamos estas palabras, pues es lo primero en lo que pensamos, ¿no? Crianza, educación y cultura, pues en los niños. Eh, Primero está como crianza, eh, existen algunos términos como crianza consciente o crianza respetuosa, que es lo que actualmente se está promoviendo, debido a que una de las poblaciones vulnerables pues han sido los niños, ¿no? Como los menos tomados en cuenta, discriminados, etcétera. Entonces, por eso actualmente están muy sonados estos términos, crianza consciente y crianza respetuosa. ¿De qué trata, en resumen, la crianza consciente o respetuosa? Hay que acompañar y respetar los procesos de los niños. ¿Cómo? Por ejemplo, a veces, primero entender que no todos los niños tienen que realizar los procesos al mismo tiempo, ¿no? No todos los niños tienen que dejar el pañal a los 2 años, no todos los niños tienen que dejar la teta a los 2 años, no todos los niños tienen que hablar a los 2 años o escribir a tal edad, ¿no? Sino que cada uno es diferente. Habrá quienes sí se retrasen más en algo, pero quizá avancen más en otra cosa, ¿no? Porque somos como, cada persona tenemos como una configuración diferente. Entonces, respetar esos tiempos de cada uno de los procesos y saber acompañarlos. Otra cosa es que esto lo menciona mucho Carlos González, que es uno de los autores de Crianza Respetuosa, que es dar a los niños el respeto que le daríamos a un adulto. A veces el niño interrumpe una conversación y se le regaña, ¿no? Se le reprime. Pero a un adulto sí se le permite interrumpir una conversación, ¿no? O a veces en algunos lugares o en algunas épocas estuvo bien visto pegarle a los niños, pero si cambias el ejemplo, ¿no? A pegarle a un adulto, a pegarle a una mujer, ¿no? Se ve de una forma muy distinta. Entonces, quitarnos como esas ideas de que el niño es importante que cualquier otro adulto y que merece el mismo respeto y el mismo trato. Y lo siguiente, que es una frase o una idea de otra autora de crianza consciente, que es Ivonne Laborda, es dejarlos ser quien vinieron a ser, ¿no? Si yo veo que a mi hijo no le gusta sentarse a estudiar matemáticas, pero le encanta bailar, pues no me voy a enfrascar en querer que quiera aprender matemáticas o en meterle las matemáticas a fuerza y reprimirlo en el baile, ¿no? Sino que voy a favorecer lo que estoy viendo que le gusta y que le apasiona. Actualmente es un problema, yo creo que de la vida adulta, el estar viviendo, desarrollando una pasión. Entonces, pues esto lo tenemos que fomentar desde la infancia. Y pues pasando ya al tema de educación, la flor de la permacultura, en su pétalo de educación, promueve la educación en casa. ¿Por qué se promueve la educación en casa? Básicamente porque nuestro sistema educativo ya está muy obsoleto.
no ha habido modificaciones, digamos que importantes, en más de 200 años, ¿no? Entonces, se ha dado como importancia a desarrollar otras cosas, ¿no? A desarrollar la tecnología, a desarrollar la ciencia, las industrias, no sé, muchos temas como muy importantes quizá para nuestro sistema capitalista, pero no se le ha dado la importancia suficiente a actualizarnos en educación. Entonces, pues es por eso que se promueve la educación en casa, para que los padres sean los responsables de la correcta educación del niño, ¿no? Siempre se ha dicho incluso en las escuelas que pues no deleguemos la educación a los maestros, sino que la educación es en la casa, ¿no? En la familia, y eso es bien cierto. Entonces aquí es un poquito como adueñarnos de esa responsabilidad y hacernos cargo de la educación de nuestros hijos. Otra cosa que tiene también el sistema educativo es que es muy generalizado. No se especializa en las necesidades individuales de cada niño, ¿no? Como lo que les decía, o sea, no se pone a ver, a este niño le gusta más la literatura, a este otro niño le gustan más las ciencias, ¿no? A este niño le gustan más los deportes. No, se espera que a todos los niños les interese la carga de materias que se lleva en cada grado y de igual forma, ¿no? Que saquen todo 10. Es como una producción en línea. Cuando hablo de esto, me viene mucho a la mente el video de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, porque habla de esto, ¿no? De cómo a los niños se les educa así como en una fábrica, que todos piensen igual y sean igual, porque en realidad lo que se está buscando en la mayoría de las escuelas es que los niños adopten los conocimientos, no que necesita cada niño, sino que necesita la sociedad, ¿no? La sociedad capitalista. Hay algunas escuelas alternativas, sí, pero también desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no las voy a mencionar mejor, pero hay muchas alternativas que tampoco son nuevas. O sea, si se ponen a investigar en qué momento nacieron, también tienen pues 100 años, más de 100 años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas positivas que tomar de cada una, sí, incluso quizá del sistema tradicional, pero es eso, o sea, ver todas esas opciones que tenemos, tomar de cada una lo que creemos que le va a servir a nuestros hijos, pero desechar lo que no, tener la oportunidad de desechar lo que no. También, ¿no? Ya como más hacia la permacultura, otra cosa bien importante es que en esta educación, pues nosotros podamos integrar, por ejemplo, el conocimiento de la permacultura, ¿no? Que en nuestra educación también se hable de esta conexión con la naturaleza, de este manejo de la tierra. ¿Por qué? Bueno, la conexión con la naturaleza es hasta un tema de salud, ¿no? Eso va a hacer que tengamos niños y adultos más sanos, si están en conexión con la naturaleza, si saben manejar la tierra, si saben cultivar sus alimentos, pues van a saber comer alimentos sanos. Pero hay otra cosa que puede sonar quizá para algunos como muy, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se dice? Conspiranoico, ¿no? Que es el colapso del capitalismo, que no sé si han visto que pues desde la pandemia como que es un tema que se ha tocado más, ¿no? Y quizás sí, en este momento quizás sí pueda sonar un tanto conspiranoico, porque a lo mejor a nosotros, a nuestra generación, no le va a tocar, a lo mejor ni siquiera a nuestros hijos, pero qué tal que a nuestros nietos o a nuestros bisnietos o a nuestros tataranietos sí les toca, ¿no? Y nadie los preparó para saber afrontarlo. Entonces, si yo me preparo, les enseño a mi hijo esas herramientas y mi hijo a su vez a sus hijos, etcétera, en el momento en el que algo así llegue a pasar, porque se acaben los recursos, porque nada es eterno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está el tema de se está acabando el petróleo, entonces vamos a energías renovables que si las estudian a profundidad, pues no son energías limpias, ¿no? Los paneles solares sí funcionan con el sol, pero hay que ver todo lo que está implicado en el proceso de hacer las celdas, de las baterías, cada cuánto se tienen que cambiar, ¿no? Entonces, energías limpias, pues no hay. El tema aquí más bien es reducir el consumo, ¿no? Entonces, pues tarde o temprano se van a acabar los recursos, tarde o temprano va a colapsar el capitalismo. Y si estamos generación tras generación preparando a nuestros hijos
para que sepan hacerse cargo de sí mismos si todo colapsa, ¿no? De sembrar sus alimentos, de manejar la tierra, de que si se encuentran con una tierra ya súper estéril que no da nada, sepan cómo revivirla, etcétera. Pues bueno, ya estaremos desde ahorita haciendo algo por las generaciones futuras, ¿no? Y bueno, pasando al tema de la cultura, pues yo creo que eso ya lo sabemos todos, ¿no? La importancia de la cultura y de las artes, de que se incluya en la educación, porque son disciplinas que desarrollan partes no nada más de nuestra mente, sino de nuestro ser en general, que otras disciplinas no tocan, ¿no? Entonces, pues de ahí su importancia. Pero este pétalo no nada más es para los niños, también para los adultos, porque desafortunadamente tenemos como esta idea de que cuando yo ya terminé mi carrera, hice mis posgrados, ya acabé, ¿no? Mi tiempo de educarme o de aprender ya se terminó, ahora me toca laborar, ¿no? Pero no, la educación, incluso hasta es saludable para la mente, ¿no? Esta educación continua, estar siempre aprendiendo algo. Y entonces, desafortunadamente, y aquí entra la normopatía, que si no han escuchado el término, pues es como esta forma en la que por ejemplo, ¿no? Se ha hecho normal el sistema educativo obsoleto, se ha hecho normal que después de mi carrera, de mi licenciatura, lo mucho estudie un posgrado y ya, ¿no? Todas estas cosas que se han normalizado que no son necesariamente las correctas. Y luego vienen los normópatas. ¿Qué es un normópata? Es esa gente que se encarga como de aplicar la normopatía, ¿no? Son como los policías de la normopatía. Un ejemplo, yo tengo 38 años, ¿no? Ya tuve mi momento de estudiar una carrera, hice incluso algunos diplomados, etcétera. Y a mis 36 años, creo, 37, decido estudiar otra licenciatura, ¿no? Me tocó escuchar y de personas cercanas pues es que ya se te pasó tu tiempo, ¿no? Ya no estás tú para esas cosas. No dejé que me afectara, pero eso es un normópata. O sea, el que no tiene que venir, el que está hasta arriba del sistema que te quiere mantener ahí como solo trabajando y ya no aprendiendo, sino que alguien cercano a ti se encarga como de, no, a ver, vente, ¿no? Regrésate al corral. Entonces, quitarnos esta idea de que como soy adulto, ya se terminó mi tiempo de estudiar o de aprender. No. Eso es algo que considero que tendríamos que estar haciendo hasta que la mente y el cuerpo nos lo permita. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, muchos científicos, ¿no? que conocemos actualmente, que los conocimos en la escuela, pues no dejaron de estudiar a los veintitantos, ¿no? O sea, llegaron a los 60, 70, 80, 90 y siguieron desarrollando sus estudios. Y entonces es gente que incluso sobresale por todo el tiempo que le dedica a aprender, a su educación, y es gente longeva, ¿no? Porque está todo el tiempo trabajando su cerebro, etcétera. Entonces también es bien importante lo que acabamos de mencionar para los niños, la importancia de la educación, la importancia de la cultura, también en los adultos. Y bueno, ya para cerrar, para no alargarme tanto, pues quisiera contarles un poquito de nuestra experiencia con el unschooling. Nosotros conocimos el unschooling, de hecho, antes de conocer la permacultura, ¿no? Ya estábamos sin querer desarrollando uno de los pétalos de la permacultura. Y lo conocimos porque, no sé, como esos tejidos misteriosos del universo. Cuando Sabi estaba bebé, los primeros dos meses de su vida, tuvimos problemas con la lactancia, ¿no? Entonces llegué a una asesora de lactancia y a un grupo que se llama una asociación internacional, no sé si es asociación, a lo mejor estoy inventando, perdón, pero que se llama la Liga de la Leche, ¿no? Entonces ahí pues conocí a muchas mamás que igual estaban como en esas ondas de amamantar, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero conocí a muchas mamás y a muchas asesoras. Entonces resulta que en esos grupos de la Liga de la Leche pues estaba como muy... eh, o sea, como que tenían mucho este conocimiento, o tienen todavía, ¿no? Yo ya no he ido, pero seguro todo sigue funcionando similar, de la crianza consciente, de la crianza respetuosa, de la educación en casa. Y entonces
fue ahí donde escuché de esto por primera vez, ¿no? Yo no sabía que podía un niño no estudiar en una escuela tradicional. Y a pesar de que así se hacía antes, ¿no? Ahorita no tengo los nombres, pero o sea, sé que hubo científicos famosos que estudiaron en su casa, ¿no? Porque eran diferentes y entonces no les iba bien en la escuela y mejor. Creo que esta es la historia de uno en especial, no sé si es Alba Edison, igual y después lo investigo y les digo, pero era como muy molestado en la escuela porque no era igual que todos, la normopatía, ¿no? Y entonces su mamá decidió mejor sacarlo y encargarse ella de su educación. Entonces, bueno, es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y ahí lo empecé a escuchar. Al principio la verdad es que sí me pareció un poco extraño, como que no podía concebir a alguien tan escolarizado, porque yo estoy muy escolarizada, pues que existiera la opción de no ir a la escuela, ¿no? Entonces la primera impresión que tuve era como de que era algo incorrecto, de que eso iba a llevar a la analfabetización de la humanidad. Pero después, pues como fui conviviendo con esas mamás, pues fui como recibiendo involuntariamente información y me pareció, o sea, cada vez me pareció como que tenía más sentido. Una de ellas, no recuerdo cómo sucedió que empezamos como a hablar más del tema porque empecé como a considerarlo y me mandó un documental, el primer documental que vi del unschooling, bueno, de la educación en casa o de la desescolarización, que se llama La educación prohibida. Siempre que lo recomiendo me preguntan que si es el de Loret de Mola. No tiene nada que ver con Loret de Mola. Igual y les dejo por ahí el link por si lo quieren ver. Y hay otro que se lo vi hasta hace no mucho, que se llama Un crimen llamado educación, ¿no? Que habla más o menos de lo mismo. Entonces, bueno, vimos ese documental Daniel y yo, nos hizo todo el sentido y nos empezábamos a convencer, ¿no? Sabi estaba muy chiquita, no teníamos como todavía, o sea, no teníamos cercana el momento de tener que inscribirla a alguna escuela. Y cuando se acercó pensamos en escribirlo en una de estas escuelas alternativas, ¿no? Al final no se hizo. Y debo confesar que la decisión de no escolarizar a mi hija, en primer lugar, se dio por el miedo. Sí, se dio por el miedo porque desde el embarazo me estuvo llegando como información, ¿no?, en las noticias y así, del abuso sexual en las escuelas. Entonces yo tenía pavor y sentía que iba a ir a dejar a mi hija a la boca del lobo, ¿no? Y que se iban a cerrar las puertas de la escuela y yo no iba a saber qué iba a estar sucediendo allá adentro. Entonces sí me llevó el miedo, pero cuando tomé esa decisión de no quiero escolarizar, fue, ok, voy a investigar, me voy a informar para saber si estoy tomando una decisión correcta y no solo me estoy dejando llevar por el miedo, ¿no? Entonces fue que empecé a investigar mucho más. En ese momento mi mayor temor, o sea, ya estaba convencida de que era una buena decisión, pero mi mayor temor, y es uno muy común, es la socialización, ¿no? Que pensamos que si no van a la escuela, no socializan. No sé por qué nos imaginamos que quizá van a estar encerrados todo el tiempo, y la verdad es que no. Incluso hasta tienen oportunidad de socializar más que los niños escolarizados. Porque ¿qué pasa con un niño escolarizado? Está en el salón de clases y no estés platicando, ¿no? No te pares, no estés jugando, no hay oportunidad de socializar. Sí hay espacios para hacerlo, ¿no? Pero son espacios cortos, espacios controlados, sobre todo por la seguridad de los niños, obviamente, ¿no? No los pueden dejar ahí alocarse siendo tantos niños porque podría haber un accidente o algo. Pero no lo hay, ¿no? ¿Qué pasa cuando educas en casa? Pues pasa que los llevas al parque, que los llevas a una reunión con los amiguitos, que los llevas al taller de no sé qué, ¿no? O sea, educar en casa no significa que estés encerrado en tu casa, significa que tú te encargas de la educación y ojo, tampoco es como que tú seas la maestra, ¿no? En mi caso ahorita les voy a explicar cómo lo hemos manejado con Sabi, pero más bien es como una educación que eh, tú manejas, ¿no? Tú decides, pero obviamente con la observación de los intereses y pasiones de tu hijo. Entonces, bueno, llega esto de que tenía que investigar ya la socialización y entonces me puse a investigar específicamente sobre qué pasaba con la socialización y pues encontré esto que les estoy platicando, además de muchos ejemplos de personas ya adultas muy exitosas en lo que hacen porque hacen lo que les apasiona, que jamás estuvieron en una escuela, ¿no? Entonces, bueno, ya me convencí,
se convenció Daniel, ¿no? Que también eso era importante para mí por si yo estaba por ahí no viendo algo, que él pudiera tomar una decisión quizá menos impulsada por el miedo, y también, ¿no? También le pareció como lo correcto. Y entonces fue que decidimos que jamás iba a pisar una escuela nuestra hija. Actualmente, ¿cómo está funcionando? Bueno, al principio, antes de los 6 años, que se considera que no es una edad escolar y que lo único que importa es el juego libre, pues todo era muy fácil, ¿no? Dejar que tu hijo juegue libremente, pues no tiene mayor complicación. Cuando se acercaba a los 6 años, fue cuando otra vez empezó como mi temor de, y vamos a poder, y si se atrasa, y si de pronto no sabe suficiente, ¿no? Y si de pronto se encuentra con niños escolarizados y pues hasta la molestan, ¿no? De que no sepa algo. Empezó el miedo, me metí, ¿no? Como a buscar programas de qué tendría que estar sabiendo ahorita. Y afortunadamente cumplía con los conocimientos que decían los programas. No significa que todos los niños tengan que cumplir con el conocimiento que dice el programa de una escuela, porque como les decía, hay procesos, ¿no? Por ejemplo, en lectoescritura hay niños que si los dejas naturalmente comenzar con la lectoescritura cuando ellos estén mentalmente preparados, cuando su cerebro se haya desarrollado lo suficiente para poder llevar a cabo ese proceso, se pueden ir hasta los 11 años y es perfectamente normal y saludable, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en las escuelas les enseñan a veces desde el kinder. ¿Qué pasa si los procesos de tu hijo naturales eran que hasta los 11 años empezara con lectoescritura y tú le empiezas a enseñar a los 4 o a los 5? Se lo vas a poner más complicado porque le vas a estar pidiendo que haga algo para lo que su cerebro todavía no está preparado, que le va a costar más trabajo, que lo va a frustrar y dicen que incluso cuando tú forzas a un niño a aprender lectoescritura antes de tiempo o antes de su tiempo, le cuesta más trabajo, lo hace más lento y tarda más, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues dejarlo. Y ¿a poco de pronto solito va a aprender a escribir y a leer? Sí, eso nos pasó con Sabina. Yo tenía como muy, hablo de la lectoescritura porque yo lo tenía como muy, pues como muy ahí en la mente, ¿no? De puede tardar hasta los 11, puede tardar hasta los 11. Y de pronto me sorprendió a los 5. Esto fue gracias a una clase de inglés que le estuvo dando una amiga, porque les enseñaba los sonidos de las letras. Y a pesar de que era para aprender inglés, pues sabí como que lo trasladó al español y entonces entendió que cada letra hacía un sonido y que cuando las juntabas, pues esos sonidos hacían otro sonido. Y entonces de pronto llegaba corriendo, no estaba jugando y llegaba corriendo. Mamá, mamá, ¿cómo suena la S? Ah, pues así. Y luego, mamá, mamá, ¿cómo suena la L? ¿No? O esta, ¿cómo suena esta? Ah, no, pues así, y se iba. Y de pronto así un día nada más tenía un carrito blanco, de esos con los que los empujas con un palito, y y de pronto ya le rayó ahí su nombre, ¿no? Y se puso a rayar por toda la casa su nombre. Y así hasta que de pronto ya estaba leyendo y escribiendo sin que yo me sentara a decirle, a ver, esta es esta letra y esta con esta. O sea, jamás tuvo alguien enseñándole a leer o a escribir. Se da solito. En algunos se da porque empiezan a tener la necesidad, ¿no? De que quiero mandarle una notita a un amiguito. Ah, pues quiero aprender. En otros no, ¿no? Otros son a lo mejor como quizá más artísticos, que no les gusta como esto tan sistematizado de las letras, se van a tardar más, pero van a buscar quizá otra forma de expresarse y no significa que jamás vayan a aprender a leer o a escribir, ¿no? Entonces, pues como fueron sucediendo esas cosas de que veíamos que sabía contar, sabía leer, sabía escribir y cumplía con lo que los programas pedían, que les repito, no tiene por qué ser así, ¿no? Me tranquilicé. Y entonces más o menos como a los 5 años, ya casi los 6, entró a una escuela virtual en donde empezó a aprender programación, después metieron cursos de matemáticas, la escuela cerró apenas, ¿no? Nos defraudaron a varios padres de familia porque no nos regresaron nuestro dinero, pero esa es otra historia. Pero los maestros que tampoco recibieron sueldo durante no sé cuántos meses, continuaron con las clases, ¿no? Y bueno, entonces actualmente pues Sabina está con sus clases de matemáticas, sí logró terminar su curso de programación, está en talleres, ¿no? Hace taekwondo desde hace un año,
está en talleres de arte, ha estado en canto, ahorita está igual por retomar canto, quiere piano, ¿qué más? Acaba de entrar a un círculo de lectura, unas clases también de historia, les están enseñando, se llama Camino al Mictlán, ¿no? Entonces como todos estos conocimientos sobre nuestras creencias prehispánicas de los muertos. Y pues bueno, básicamente ahorita es con lo que nos estamos manejando. Entonces, como les decía, no es que tú tengas que ser la maestra, ¿no? O sea, como ven, Sabi tiene muchas maestras y maestros y muchos espacios, algunos virtuales, algunos presenciales, pero ahí está, ¿no? Y está aprendiendo. Entonces, bueno, pues ya me pasé un montón. Esa fue nuestra experiencia y pues espero haberles aportado algo. Bye.